el hematoma que se genera en el postoperatorio es nulo. Hay menor sangrado, menor inflamación y la recuperación del resultado es mucho menor. Es decir, el ultrasonido es específico para hueso, ¿ok? Imagínense que yo el instrumento me lo paso por la piel y no me va a hacer absolutamente nada. Ahora, si lo paso por la uña o por un hueso, me lo va a cortar. Soy el doctor Axel Hemmingsen, médico cirujano plástico de Buenos Aires. Soy especialista en rinoplastías primarias y secundarias. Llevo más de 1000 rinoplastías realizadas y en este espacio les voy a contar toda mi experiencia y la experiencia que yo obtengo de los relatos de mis pacientes. Se las voy a estar compartiendo de manera sencilla y clara para que ustedes puedan guiarse en cada etapa del proceso. Si buscas entender cómo es el proceso real de una rinoplastía, tanto estético como funcional, acá vas a encontrar datos reales y verificados de toda la info que te va a servir del preoperatorio, del postoperatorio y toda la recuperación de esta cirugía que ha dejado muy felices a gran cantidad de pacientes. Cuando hablamos de rinoplastía ultrasónica, nos estamos refiriendo al uso de un instrumento que se llama piezoeléctrico, que trabaja y actúa sobre el hueso a través de microvibraciones de muy alta frecuencia. ¿Qué es esto? A ver, si nosotros nos remontamos a la rinoplastía tradicional, el trabajo del hueso para pacientes que tenían giba o huesos anchos se hacía a través de un cincel, que es un instrumento metálico, en el cual se impactaba con un martillo para poder hacer cortes y fracturas en el hueso y así poder modificar la forma del ancho y de la giba de la nariz. Con el transcurso de los últimos años, el avance de la medicina y el advenimiento de nuevas tecnologías, surgió el desarrollo del ultrasonido, que básicamente es un instrumento que a través de vibraciones de muy alta frecuencia logran modificar, cortar, limar el hueso sin dañar estructuras blandas. Cuando hablamos de estructuras blandas nos referimos a la mucosa, la piel, los vasos sanguíneos. Es decir, el ultrasonido es específico para hueso, ¿ok? Imagínense que yo el instrumento me lo paso por la piel y no me va a hacer absolutamente nada. Ahora, si lo paso por la uña o por un hueso, me lo va a cortar. Ok, entonces, esto tiene una gran ventaja que es muy poco traumático, porque al no lastimar vasos sanguíneos y mucosa, tenemos muchísimo menos sangrado, muchísimo menos hematomas, básicamente no hay hematomas, y también la inflamación es muchísimo menor. La otra gran ventaja que tiene el ultrasonido es que nos permite hacer cortes precisos. Es como básicamente dibujar con un lápiz por el hueso y que esa línea que hace el lápiz me la corte. Entonces, esto es clave en la rinoplastía porque recordemos que el arte de la rinoplastía se basa en la simetría. Entonces, para lograr una perfecta simetría en el resultado, tenemos que hacer cortes de un lado de la nariz en el hueso y del otro lado de manera simétrica. Es decir, que el corte en el hueso sea igual de un lado al otro. Y eso, lograrlo con el cincel y el martillito, es muy difícil porque un poco siempre el corte no es tan exacto a lo que uno planifica. En cambio, con el ultrasonido, recuerden que es como dibujar con un lápiz sobre el hueso, podemos hacer un corte de un lado exacto y del otro lado de la nariz el mismo corte, en altura, en profundidad, etc. Entonces, la movilización, lo que vamos a modificar de los huesos de un lado y del otro nariz, logramos que sea exactamente igual. Y eso obviamente impacta en el resultado. Logramos más simetría en la nariz y eso nos beneficia. Entonces, hoy día el ultrasonido se instaló como un instrumento que usamos la gran mayoría de los cirujanos que hacemos rinoplastía y que tenemos entrenamiento avanzado en estas técnicas con todas las ventajas que les comenté anteriormente. Una gran ventaja que tiene el uso del ultrasonido es que el hematoma que se genera en el postoperatorio es nulo. Hay menor sangrado, menor inflamación y la recuperación del resultado es mucho menor. Y obviamente esto es una cirugía que es casi 100% indolora y básicamente la recuperación es súper rápida. El ultrasonido tiene una acción sobre el hueso exclusiva. Esto, al generar menos energía en el hueso y disminuir la inflamación, también la ventaja que nos da es que disminuye mucho la probabilidad de fibrosis en el hueso y callos óseos. Problemita que en las técnicas más tradicionales solía haber en algunos casos y que esto requería una revisión. Es decir, que el uso del ultrasonido también disminuye la posibilidad de tener que retocar una paciente ya operada. Un término que se aclara poco, pero que a veces genera confusión, es que los pacientes a veces se refieren a la rinoplastía ultrasónica
desde el punto de vista como si el ultrasonido hiciera todos los pasos de la rinoplastia. Y la realidad es que yo diría mejor rinoplastia con el uso de ultrasonido, porque en realidad el ultrasonido, como les decía, actúa sobre el hueso solamente. Y la rinoplastia no es solamente el trabajo que hacemos sobre el hueso. Hay un montón de estructuras cartilaginosas que también se modifican, ¿sí? También el uso de injertos de cartílago, la colocación, la obtención, todos esos pasos quirúrgicos de la rinoplastia que representan a veces más de la mitad de la operación. El ultrasonido no tiene ninguna acción. El ultrasonido solamente actúa cuando tenemos que hacer una modificación ósea. Todo lo que es modificaciones sobre los cartílagos, el ultrasonido no tiene ninguna acción ahí, y obviamente va a depender de la experiencia y del arte quirúrgico del cirujano para poder modificar eso de manera correcta. En los casos de rinoplastías secundarias, muchos de estos casos el cirujano necesita el uso de cartílago costal, o sea, cartílago que obtiene de la costilla del paciente. Estos son casos puntuales, pero aquí también el ultrasonido nos ayuda en la obtención. ¿Cuáles casos? Bueno, como saben, el cartílago de la costilla con los años va teniendo focos de osificación, o sea, se va transformando el cartílago en hueso. Y muchas veces cuando cirujano opera este tipo de pacientes, en la obtención de este cartílago nos encontramos con que el cartílago tiene focos de osificación y es una mezcla de cartílago y hueso. Esto dificulta un montón la obtención porque instrumentarlo, cortarlo para obtenerlo con instrumentos tradicionales es difícil cuando está osificado. Aquí el ultrasonido también nos ayuda un montón porque nos permite cortarlo de manera casi prolija, simétrica y perfecta, generando muy poco daño y de manera muy segura porque no corta estructuras que están por detrás de la costilla, que básicamente recordemos que está el pulmón un poquito más adentro. En resumen, la rinoplastia con el uso de ultrasonido nos da las ventajas de mejor postoperatorio para los pacientes porque el edema y la hinchazón es mucho menor. La rinoplastia va a ser sin hematomas. La rinoplastia va a ser más precisa y simétrica porque la precisión en el corte que tenemos es única. Y también en el caso de los cirujanos que usamos cartílagos costales para rinoplastías secundarias, también nos ayuda en la obtención de estos cartílagos que están un poquito osificados y nos dificulta obtenerlos. Con el ultrasonido nos da un poquito de ayuda en esos casos. Y recuerden, esto no es moda, esto es evolución quirúrgica. Años de probar técnicas diferentes. Esto es evolución de los cirujanos, es entrenamiento, es experiencia, aplicado todo en el bienestar de ustedes. Si les gusta este tipo de contenidos, suscríbanse porque vamos a estar compartiendo historias, casos reales, experiencia real en más de 1000 casos de rinoplastia que tengo realizado.